Continuamos aquí en Pro Economía y Finanzas y seguimos hablando de este importante tema, el Fondo de Jubilaciones del Instituto de Previsión Social. Estamos en compañía de José Velázquez de la asesoría actuarial precisamente del IPS. José, para seguir con la parte de las recomendaciones y teniendo en cuenta también la serie de medidas que estuviste mencionando en el bloque anterior, quería consultarte puntualmente respecto a lo que es este aguinaldo, entre comillas, que perciben los jubilados y lo que estabas hablando. Se aporta con relación a 12 meses y prácticamente se recibe un 13º pago que actualmente no tiene una fuente de financiamiento propiamente dicha. Esto, ¿qué opciones, sin decir una en específico que es la que se tenga que recomendar, que entiendo que es lo que me dijiste, no es que proponen o definen una en específica que se tenga que aplicar, pero qué opciones desde el punto de vista teórico se tienen para financiar esto? ¿Se podría tener un aporte adicional por parte de los trabajadores? ¿Hay alguna forma de financiar a través de una mayor rentabilidad de lo que es la reserva del IPS? ¿Qué opciones se tienen para financiar esto? Bueno, acá es importante también hablar de que cuando se hace una modificación de esta naturaleza estamos hablando de una modificación paramétrica. Entonces, vamos a imaginarnos que nos ponemos en la idea de financiar con mejor rentabilidad. Financiamos ese 13º salario aumentando la rentabilidad, pero eso también, esa rentabilidad debía haber ingresado para poder tener mejor financiamiento para el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones. Entonces, si nosotros acá es importante dialogar con todos los sectores y buscar una fuente de financiamiento que no afecte a esa reforma paramétrica, porque vamos a imaginarnos que encontremos una fuente de financiamiento óptima para el beneficio adicional anual y que podía haber sido parte de la reforma paramétrica del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones. Entonces, si llevamos eso para financiar el beneficio adicional anual, nos va a quitar la posibilidad de usar para financiar el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones. Entonces, si vamos en esa línea, podríamos tener para financiar beneficio adicional anual y no tener recursos para financiar el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones. Por eso es muy importante que todos los sectores, no solamente los jubilados, sino nosotros los activos también, nos sentemos, hagamos un diálogo social, nos basemos en un informe técnico y tomar la mejor decisión, porque la reforma que tenemos que plantear tiene que ser una reforma no solamente pensado en el beneficio adicional anual, sino que financiemos el beneficio adicional anual y que oxigene de alguna manera también el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones. José, en la modificación de ese periodo de referencia de los últimos años sobre el cual después se jubila o se calcula la jubilación, ¿eso requiere también una modificación normativa? ¿Es una cuestión que requiere un cambio de ley? Sí requiere un cambio de ley. Necesariamente tiene que hacerse la modificación en la Carta Orgánica. Y esa es una cuestión también fundamental, José, por lo que estabas explicando en el bloque anterior. Si se tiene un periodo de referencia mayor, creo que también hay menor posibilidad de que se dé lo que se está dando actualmente en la práctica, que de repente el parámetro se ajusta en esos últimos años y no refleja lo que fue en realidad la contribución de esta persona al Instituto de Previsión Social. Sí, a mí me gustaría darle otra mirada, sino no pensar al principio para cubrir esas evasiones, sino mirar primeramente que refleje el esfuerzo contributivo. Por ejemplo, en el medio de ustedes también entre periodistas, hay casos de periodistas emblemáticos que a los 50, por ejemplo, sale de los medios de comunicación. Estaba aportando por suma de alrededor de 30, 35, 25 millones de guaraníes. Después sale de los medios más conocidos y pasa a ganar 5, 10 millones de guaraníes, o se independiza en todo caso. Pero entonces, ¿dónde hizo su esfuerzo contributivo? Cuando estaba ganando 35, mayor esfuerzo contributivo. Después, en los últimos años, que es más difícil conseguir empleo para algunos sectores, termina ganando 10 millones de guaraníes. Se calcula el promedio y va a llevar esos 10 millones de guaraníes. De ninguna manera representa ese esfuerzo contributivo. La mirada tiene que ser en ese sentido. En primer lugar, de que represente el esfuerzo contributivo de todo. Después, eso que va a traer consigo, que si hay gente que está haciendo su declaración,
que pueda transparentar eso y que se refleje también su esfuerzo contributivo. Yo creo que tenemos que mirar en esa línea. José, me comentaste que estos informes actuariales se van actualizando periódicamente, creo que es un periodo de cada 3 años en el cual se va haciendo esos ajustes y actualizando lo que son los reportes actuariales. Actualmente se está en un proceso teniendo en cuenta de que ese periodo me parece que se cumple ya el año que viene. El año que viene, actualmente se está trabajando en la minería de datos. Y desde el Vamos estamos trabajando otra vez con acompañamiento técnico de organismos internacionales, porque la última evaluación se hizo siguiendo los estándares internacionales de prácticas actuariales y queremos seguir en esa línea. Esto ya estaría reflejando un poquitito este nuevo escenario que no estaba previsto en el informe actuarial anterior, que fue lo que estaba comentando, el fuerte impacto de la pandemia y bueno, también lo que fue el fuerte impacto de la inflación, entre las otras cuestiones que también estuviste citando. Sí, señor, básicamente se está haciendo un comparativo de pre y post pandemia y de qué manera eso se está reflejando en la actualidad. Toda esa tendencia se va a actualizar y vamos a tener un mejor panorama de la situación del Fondo Común de Jubilaciones. José, y con relación al informe que fue presentado ante el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social, ¿cuál es el proceso? El Consejo, por ejemplo, ya empezó esa campaña que estuviste comentando de regularizar la situación de sobre todo las patronales que estaban o en mora o en situación de evasión y se está haciendo un esfuerzo importante por ese lado. Posteriormente, ¿qué tipo de cuestiones se podrían ir planteando dentro de este proceso para ir acomodando las cuestiones del semáforo en amarillo que estuviste diciendo? Y justamente esta reforma paramétrica, dentro de las reformas paramétricas lo más urgente son ver el financiamiento del beneficio adicional anual y también ver el tema del periodo de referencia. Y también, no un tema menor, el tema del haber mínimo jubilatorio. Porque el haber mínimo jubilatorio está atado al salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas. Sin embargo, dentro del Instituto de Previsión Social hay categoría que tiene base mínima imponible diferente al salario mínimo para actividades diversas no especificadas. Vamos a imaginarnos un caso de un tipo de actividad que gana 1.000.000 de guaraníes como activo. Se llega a 25 años, 60 años, se practica la liquidación y sale 1.000.000 de guaraníes. Sin embargo, el 75% del haber mínimo jubilatorio está muy por encima de eso. Entonces, ¿qué ocurre con esa persona? Esa persona estaba recibiendo 1.000.000 de guaraníes y va a recibir mucho más de lo que estaba percibiendo como jubilado. No digo que está mal eso. Lo que digo es que como activo, esa es la situación del mercado laboral. Entonces, podemos discutir si es suficiente o no, pero si nosotros decimos que eso no es suficiente y pasamos a aumentar dentro del Seguro Social, el Seguro Social se va a hacer responsable de la problemática del mercado laboral. El Seguro Social tiene que ser un atractivo para formalizarnos, pero no tiene que ser precisamente un corrector del problema del mercado laboral. José, ¿ustedes tienen alguna previsión respecto a en cuánto tiempo? Hablaste de ese proceso con los semáforos, haciendo esa analogía del semáforo en verde, semáforo en amarillo y semáforo en rojo. Actualmente estamos en amarillo. Sí. ¿Tienen alguna proyección de si eventualmente no se realizan estos ajustes que son sumamente necesarios para nuestro sistema, en cuánto tiempo se estaría dando la degradación y pasando al semáforo en rojo? No, porque justamente eso nos va a reportar el año que viene la actualización que estamos haciendo, porque tirar un número ahora mismo sería muy irresponsable porque tenemos que considerar todas las tendencias de prepandemia, postpandemia y ver de qué manera impacta todas esas variables dentro del modelo actuarial. Por lo menos en el escenario macroeconómico con el tema de la inflación se está teniendo un respiro, José, teniendo en cuenta de que se están teniendo niveles mucho más bajos. Y ya comentabas, la alta inflación que se tuvo en años anteriores fue una cuestión determinante dentro de este periodo que estuviste narrando. Sí, don Eduardo, pero ahí también hay que celebrar eso, pero no hay que dejar de tener cuidado porque nuestro haber jubilatorio tiene un crecimiento geométrico. Porque vamos a imaginarnos 100 de haber mínimo jubilatorio, 7% de inflación pasa a 107 el siguiente año. Si bien la inflación va a ser baja,
la actualización se hace ya sobre los 107. Por cada inflación alta, ese haber ya viene a quedarse con nosotros. Solo si la inflación sube, lo que va a hacer es acelerar ese crecimiento. En este caso, la inflación posiblemente va a ser va a ser más baja en relación al año anterior. Eso lo que va a hacer es que el crecimiento no sea tan pronunciado. Pero los ajustes correspondientes ya forman parte del egreso del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones. Y una cuestión que siempre nos parece importante mencionar, José, es que la formalización es fundamental para que el IPS también tenga sostenibilidad. Por supuesto. Justamente le hablaba en el bloque anterior de que uno de los principios de sostenibilidad viene a ser la cobertura. Estamos hablando de o sea, de una cobertura alta. Y actualmente se tienen niveles de evasión considerables. Considerable y nosotros dentro de la institución cubrimos entre 45 y 46% de la población objetiva. Yo sé que esto sale mucho de lo actuarial o de lo eminentemente técnico, José, pero bajo tu visión, ¿qué te parece que influye en esa evasión o alta informalidad? ¿Es una cuestión de repente de nuestro mercado? ¿El IPS tal vez podría socializar un poco más acerca de los beneficios que tiene para ofrecer con el sistema de jubilaciones? ¿Qué te parece que podría influir ahí? Eso lo voy a responder personalmente, bajo mi creencia. Para mí hay varias variables. Mucha gente evade porque sabe todo y evade. Hay una cantidad de personas que evade por dos razones. Una es porque realmente no sabe y también no hay que perder de vista que hay personas que evade porque no puede. También es importante tener en cuenta eso, porque sí, vamos a decir, la ley es clara, la ley dice que hay que aportar, pero si ni siquiera llegamos al salario mínimo legal vigente, es muy difícil que una persona, entiendo que hay que tener una visión a mediano y a largo plazo, pero lo primero en general está comer y después pensar a mediano y a largo plazo. Respondiendo concretamente, más fiscalización, que es lo que se propone ahora, más campaña de concienciación y analizar también la situación real de aquellos grupos que realmente no pueden aportar. Porque de hecho que en esos 60% que reporta la Dirección de Aporte Obrero Patronal, va a haber gente con ingresos bajísimos que le es muy difícil cumplir con el seguro social, por más que la ley establezca así. José, nosotros te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Creo que abordamos un tema fundamental y es una cuestión que también forma parte de todo este tema que se está hablando, que forma parte del debate respecto al sistema de jubilaciones en líneas generales en nuestro país. El Instituto de Previsión Social tiene una alta representatividad en términos de lo que es la jubilación en Paraguay y es una de las instituciones más importantes. Entonces, creemos que es un tema que nosotros queremos mantener siempre en agenda y constantemente ir actualizando. Así que esperamos contar con tu participación nuevamente. Un gusto y a la orden. Muchísimas gracias. Estuvimos charlando con José Velázquez, él forma parte de la asesoría actuarial del Instituto de Previsión Social. Nos estuvo narrando acerca de los últimos informes actuariales, cuáles son las recomendaciones que se tienen que tener en cuenta y cuál podría ser el proceso respecto a lo que es una reforma dentro del sistema del Instituto de Previsión Social.